A ver quién entró. Lucas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien? Bien, bien. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, acá andamos. Buenas, perdón. ¿Un poco mejor? Un poco, la verdad, te digo, me liquidó. Primero que casi me encierran cuando, viste, no sabes si es al principio o te Sí, tiran por la ventana, viste. sí, No tiene, re no hay- solo. exactamente, no hay forma de distinguirlo mucho. Una vez que terminó eso, pero fue la vacuna. Ah, mira. Sí, sí, la vacuna fue y el médico me dijo que hasta 14 días, me acabo de dar a mí me agarró a los 3 días de haberme dado la vacuna. Y me ¿Pero dijo, cuál, bueno, la cuarta dosis o la no, de la... no, la de la gripe, la de la cuarta dosis la tengo para el jueves al mediodía. Ah, Pero entonces, como me quedaba una semana y unos días, digo, bueno, adelanto para no mezclar todo, ¿viste? Porque vos sí, pensás que en un momento te va a salir el tercer ojo sí, si te más o seguís menos. dando vacuna. Bueno, entonces agarro y digo, bueno, adelante y me pongo la vacuna de la gripe. Al otro día de ponerme la vacuna de la gripe me empezó a doler un poco la garganta. A los 2 días Me mató. y después ya está, ahí me mató. Pero fue una gripe completa, ¿eh? Ah, mira. Con todo, la de la ley. Completo, ¿ves? No, no me salté un paso. Y ahora me quedó esto Y la de tos siempre dura esta un poco más. tos que Sí, dura un poco más hasta que se vaya. sí, Pero no. bueno, ahí andamos. ¿Qué le Y bueno, vamos a ya hacer? está, empezaste bien el año. Ya está, tenemos todo, ¿eh? Ya está, no falta nada. Ya tengo toda todo lo que necesitaba para arrancar la vacuna. Supuestamente ahora tendría que, después del jueves, recontra revacunado estaría. Y sí, totalmente inmune a todo. A todo, ¿viste? Pero bueno, ahí andamos. Bueno, 2 minutitos más y si no, si no entran, arrancamos. ¿Y ustedes cómo andan el resto de las cosas, la vida? Todo bien por acá. Yo ando engripado, así que me parece que es COVID, ¿no? Me tengo que testear. Oh, Empezamos de vuelta, todo esto es terrible, porque ahora antes te engripaba, era gripe, ahora me tengo que testear, ¿viste? Es un quilombo, la y No, verdad. ahora te dicen, todo venía a testearte y yo estoy hecho pelota, digo, no puedo salir ni a la esquina y querer que me vaya a testear. sí, no. Estaban diciendo que hay un montón de casos ahora. Recién estaba escuchando que ya Sí, diciendo que es como exactamente, la están cuarta diciendo que ola. es la cuarta ola. No se termina más. Y yo me estaba por vacunar, así que bueno, ya está, me salvé de vacunar. Ya estás inmunizado. Solo. Nada más las vacunas no te protegen contra esta nueva Omicron B1.4, no sé Sí, qué ya sé no yo. sabes cómo se llama. Esos son los descendientes de Omicron. Buah. Es más contagiosa, más todo, ya está, qué sé yo. Supuestamente sería más contagiosa, pero menos síntomas y con las vacunas sería como todo más leve. Hoy estaban explicando ahí, decían que por qué se tenían que dar. Además, bueno, no sabes si están mintiendo. Igual las vacunas pegan re heavy. Y a mí por lo menos hasta las primeras tres de COVID
no, nada, ni me enteré que me habían vacunado. Y yo me vacuno contra la gripe no menos de hace 15 años, porque como doy clase, viste, tenía que ir, venir, viste. Entonces, Y por Matías, las dudas. el alter ego de Matías 2 veces. Eh, ahí está. Dice, a mí no Y me hizo nada ninguno. Me di claro, la a mí tampoco. gripe en el trabajo, vacunaron hacia mansalva. Dije, bueno, voy, ya que estoy. ¿Pero vos cuál te pusiste? ¿Que la de gripe, sí? La de la gripe media hora, hace 20 días. Pero no, a mí no Es me que a hizo mí nada. nunca me agarró de la gripe, mira, hace 12, 15 años que me vacuno, jamás nada. Esta es la primera vez que... Claro, hay veces que capaz te agarra mal parado con Sí, algo. o capaz que, ¿sabe qué pensaba yo? Capaz que estaba empezándome a engripar, sin darte cuenta, ¿viste? Claro, y Y con le esto, mandaste la vacuna y ¡trum! O el cóctel. sí, sí, ahí ya faltaba eso. Pero bueno. Sí, pero hay un montón de gente que está enfermos, pero también se da por el cambio de clima, porque Pero hoy hace frío de verdad, la hoy hoy hace es frío terrible, de verdad. hoy es terrible. Realmente, Bueno, tendremos que esperar. Bueno, eh, vamos a arrancar. Eh, qué lindo, ¿eh? Todos los días estoy viendo servicios meteorológicos, todos los días. Tin, tin, tin. Ahí estamos. Bueno, primer punto, sobre la actividad asíncrona. ¿Pudieron crearse los ambientes? ¿Tuvieron algún inconveniente? ¿No? No, ¿Sí? yo por mi parte no tuve No, no, inconveniente. yo pude. no, yo Eh, no tuve problema. Sí. Tardó el último, el caret, pero Claro, sí, con el último yo tenía inconvenientes y después lo resolví con el comando de pip install que mandaron al grupo. Exactamente. Dos cosas para que vayan viendo. En primer lugar, siempre si pueden instalarlo con Conda, install y el nombre del paquete, es mejor porque es todo el ambiente. Pero hay veces que no va y lo pagan en pip install y dentro del ambiente y funciona igual. Así que esa es la primera regla de escritorio con la cual tendrían que encontrarse. Bueno, ¿cuál fue el resumen de todo lo que hicieron? El resumen fue lo siguiente. Número 1, instalaron un entorno controlado de Python que es Anaconda. ¿Qué es Anaconda con diferencia de lo que es el Python tradicional? Nada. Una empresa que decidió agarrar el paquete y lo único que te hacen es cada paquete que ellos ponen ahí adentro, que presentan, es que está certificado por ellos. Entonces se supondría que no tendrías errores, nada más que eso. Ese es el primer punto. Pero como dijo Tuzán, puede fallar. Pero la propuesta es esa, que ellos te van a dar un ambiente que lo prueban, entonces vas a tener menos errores. Cuando lo instalaron y levantaron la consola, ustedes vieron Base. El Base es el base. ¿Qué es el ambiente base? El ambiente base lo único que les va a hacer es donde arranca todo. Ustedes pueden trabajar ahí, sí, pueden trabajar perfectamente, pero una regla de buena conducta es ahí no instalar nada, no hacer nada, todo lo pasan a un ambiente. Lo bueno de los ambientes es que están virtualizando. Vamos a ver los pro y los contra. El pro que tiene
que vos cada vez que querés probar algo te creás un ambiente temporal, instalás lo que vos necesitás, ejecutás, no te gustó, boleteás, borrás el ambiente y no quedó nada. Y si pones la opción que además borre los archivos físicamente, no te quedó nada. O sea, no perdiste espacio, no perdiste absolutamente nada. El contra de eso es como todo, si empezás a generar ambiente, estás duplicando mucho espacio porque en cada ambiente no comparten nada. Son literalmente ambientes que son cuartos estancos. No comparten nada. Entonces, si vos tenés dos ambientes, si te instalaste en los dos ambientes el Python y el Jupyter, está ocupando el doble de espacio. Ese es el punto que tienen que tener en cuenta. Pero asumiendo las ventajas de tener ambientes separados, sería el menor de los problemas ese. Entonces, ahí está el concepto con el cual tienen que manejarse. La regla de oro es, se crean el ambiente y después se instalan inmediatamente detrás el Python. O a medida que crean el ambiente, instalan también el Python. 3.8, 3.9 es lo que tendrían que estar instalando. Lo bueno de eso, de los ambientes, es que si ustedes ven en la opción de comandos que le pasé, van a ver que hay una opción de exportar el ambiente. Y exportar el ambiente no es un archivo binario, es un archivo de texto que es un XML que ustedes van a cualquier máquina, la que sea, generan solamente la instalación de Anaconda y ponen, levantan el ambiente base y después hacen conda install, el nombre del ambiente y le genera el ambiente replicado de una máquina a la otra tal cual, con todas las versiones de la misma librería, absolutamente todo igual. Quiere decir que si les funcionaba algo en un equipo, en el otro equipo también te funciona. Y ahí también es otro punto interesante para hacer ¿qué? Para hacer un backup. No tenés que hacer backup de las librerías, te tenés que hacer una exportación y te guardás ese archivo que ocupa 2K, nada más. Lo que sea, donde están todas las librerías y ya está. Y con eso podés replicar el ambiente. Bien, esas son las ventajas. Por lo general, en ciencia de datos se trabaja con Anaconda y con ese comando que les dije de Jupyter Notebook. ¿Qué es el Jupyter Notebook? Lo vamos a empezar a ver un poco más en detalle hoy, pero ¿qué es el Jupyter Notebook? Bueno, es muy fácil. El Jupyter Notebook lo que hace es un editor de texto, pero en vez de tener las características propias que tienen los editores de código, que son más como para escribir, acá está para mantener línea a línea de ejecución en el momento. Uno va ejecutando el código y ya está. Entonces, puede reejecutar, puede ir para atrás, puede ir para adelante y siempre está en la última línea de código. Entonces, ¿cuál es la principal ventaja? Es lo siguiente. Si ustedes tienen dudas, o sea, están viendo, probando, todo eso, es mucho más fácil trabajar el Jupyter Notebook que trabajar un editor de código tradicional. Entonces, eso es lo que tenés que
que tienen que tener todos medianamente en su haber. Esa es la principal característica del Jupyter Notebook. Por lo general, cuando uno empieza a trabajar, tiene trabaja de esta forma. Cuando ya está avanzado o ya agarra y pasa al Visual Code y desarrolla en el Visual Code. Pero bueno, eso es por lo que deberíamos estar trabajando habitualmente, de la forma en que deberíamos estar trabajando habitualmente. Es un editor de código, nada más. Entonces, cuando ustedes generen cualquier ambiente, tienen que poner el Python y el notebook. Listo. ¿Estamos? Bárbaro. Entonces, si ustedes van crearon el ambiente, lo crearon, ¿cómo lo habían llamado? UTN. Sí, ¿no? Genesis. Genesis. Utenesis. Perfecto. Bueno, abran la consola. Díganme, ¿están? Bien. Déjenme que van a tener. Ahí. Ahora les voy a pasar un comando. Déjenme. Acá está. Están todos en la consola de comandos, en la ventana negra donde dice, ya pusieron Conda Activate UTN Sys. Sí, Entre sí. paréntesis ven UTN Sys, ¿no? Sí. Bien. Ejecuten esto. Esto solamente lo tienen que hacer una sola vez, pero si no, no lo van a instalar en ese paquete. Una vez que instalaron ese paquete, van a ejecutar. Hernán, ¿te hago una consulta? Sí. No, yo no estoy con la compu, pero cuando probé, justo estoy siguiendo con el celular porque no estoy en mi Está casa. bien, no hay Pero problema. cuando instalé el otro día Anaconda, vi que también tiene un entorno, un navegador virtual como más visual. Sí. Tiene. Y desde ahí te deja instalar algunas cosas. ¿Hay alguna diferencia entre instalar desde No. línea de comando y desde ahí? No, para nada. Lo puedes usar, pero el problema que tiene ese es que te consume un montón de recursos. Entonces, Sí, es verdad. La mató a la computadora. ¿viste? Entonces por eso entramos por el otro lado. Una Ah, listo, cosa, listo. Bueno. ¿ven donde dicen guión name en el último comando? No me acuerdo si lo habíamos escrito así, si es UTN sys o UTN FRBA sys. No, así, Pongan así. el nombre del ambiente. Es ese. Bueno, una vez que terminaron de instalar el primero, ejecuten el segundo y eso solamente ténganlo en cuenta que es para que el Júpiter tome el nombre del nuevo ambiente.
Así que coméntenme por favor cuando lo tienen instalado. El mío ya está. Perfecto. Por acá también listo. Bueno. Ustedes deben estar en Say Users y su nombre o Say User Admin, donde está el prompt de la consola en negro, de la consola de comandos. ¿Es así? Bueno, si vos levantás ahí, Matías, el login, el Júpiter, te lo va a levantar a partir de ese directorio donde estás parado y de ahí hacia adelante. Eso es por una cuestión de seguridad. Cuando vos estés trabajando no vas a ver para atrás ni para afuera de eso, solamente de ahí para los subdirectorios que crees. Bueno, entonces naveguen en esa ventana, acuérdense, cd, change directory, punto, punto, se van moviendo un paso para atrás. Créense un directorio por línea de comando, si no se acuerdan cómo es mkdir, espacio, nombre del directorio que le quieren crear, donde ustedes quieran trabajar, o lo hacen con el explorador de Windows común y corriente, y después por línea de comando se van desplazando hasta llegar ahí. Una vez que llegar, ¿cómo? ¿En dónde? ¿En qué parte del directorio? No, donde vos quieras, Sergio, en un directorio que quieras poner todo el trabajo que vamos a hacer de la materia. ¿En qué nombre le ponemos al directorio? El que quiera. Sí, Sergio, o UTN SIS, si quieren, para tener una coherencia entre lo que están levantando el ambiente, como ustedes quieran. Ahora, cuando ustedes están dentro del ambiente, dentro del directorio que quieren ejecutar, van a escribir Jupyter espacio notebook, enter. Y les tendría que levantar el browser, y una vez que le levantó el browser, tendrían que mostrarle que están parados en el directorio donde estaban, ya para empezar a trabajar. ¿Cómo es el comando, Hernán? Júpiter con Y, espacio, notebook, notebook, con doble O, B o K, como libro. Les comparto la pantalla. Díganme si pudieron llegar hasta ahí. Salvo que no tengan el browser asociado por defecto, les va a aparecer, no les va a aparecer nada, pero todos los sistemas operativos lo tienen. Les va a levantar el browser por defecto y les va a mostrar el arranque de esto. ¿Alguien ya levantó, Andrés? ¿Pudiste?
No, justo no sé por qué perdí todo lo que hice el sábado, el domingo. Así que estoy Bueno, instalando de vuelta, perfecto, no hay problema. pero me estoy anotando los comandos y los pasos que... Excelente. ¿Alguien que haya levantado el ambiente ya? Y yo lo levanté. Perfecto, bueno, ahí estamos, Sergio. De no mediar ningún inconveniente, ustedes tendrían que estar viendo esto. No con estos programas que son los que tengo yo, pero algo parecido a esto. ¿Están? Más o menos acá. Sergio, ¿estás viendo esto? Sí. Excelente. Bueno, ¿cómo se lee esto? El files es donde, ven, yo lo levanté acá y no puedo ir para atrás por una cuestión de seguridad. Running te va a decir todos los notebooks que están ejecutándose en este momento. Si hay algún conjunto de clusters, viene B extension, notebook extensions, se lo pueden instalar, es un paquete con el que pueden trabajar y tener un montón de opciones, ¿no? Pero solamente si quieren, pero no es necesario. Bueno, tengan cuidado que si hacen acá, marcan uno y ponen borrar, ya está, lo borraron, no lo encuentra más en ningún lado. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos en la parte superior y derecha, van a tener un new. Ustedes tendrían que venir a buscar acá y tendrían que estar encontrando un archivo que se llame, en su caso, UTN-SYS. Yo hago otro ambiente de los que tenía yo creado y va a aparecer algo de este estilo. Hasta ahora, Sergio, ¿pudiste? Sí, sí. Bien. El resto, si tiene algún problema, alguien díganme que lo vemos, ¿eh? Bueno. Esos dos comandos que ejecutamos antes, lo tienen que ejecutar una vez. Solamente lo que tienen que ejecutar cada vez que levantan es el Jupyter espacio notebook en el directorio que lo quieren ejecutar. Listo. Estamos acá. Estamos en este lugar. Estamos acá. Bárbaro. Si yo hago clic en el title, le puedo poner el nombre que yo quiero. Y me queda esto. Yo acá puedo poner print hola. Ejecuto y me sale por la línea por la misma pantalla lo que yo hice. ¿Ven? Esto es lo que tiene de bueno. Si yo ejecuto de vuelta acá y lo tengo acá, me aparece la X sin la necesidad de arrancar el programa de vuelta. Esta es la principal característica que tienen los Jupyter Notebook y por qué lo utilizamos tanto. Esa es la idea. ¿Está? Bien, vamos. Algunos comandos que tenemos que saber. Estas dos flechas suben y bajan. Suben y bajan la línea en la que estoy parado. Yo hago acá, puedo ejecutar acá y ejecuta, o hacer así y ejecuta. Si yo hago acá, se ejecuta y se queda en la misma línea que está. Si hago acá, ejecuta y salta a la línea de abajo. Si quiero frenar la ejecución, interrumpir el kernel, porque es un comando que tarda mucho, hago clic y ya me lo interrumpió y ejecuto de vuelta. Si quiero restartar el environment UTN sys, vengo acá. Me dice, ¿estás seguro? Sí.
Y si quiero ejecutar todo y además restartearlo, ejecuté todo y lo restarteé. Estos son estos comandos. Después, nosotros tenemos, cuando ejecutamos acá arriba, la palabra code. Yo puedo venir acá y le puedo poner heading. Y le puedo poner ¿qué pasa? Bueno. Ahí está. ¿Ven? Me aparece una palabra en mayúscula. Yo puedo marcarlo no como código, porque si yo pondría una palabra y la dejo como código, ejecuto y me sale, esto es un error. Bueno, pero lo quiero ver así. Entonces puedo poner wrap content, ejecuto y eso no lo toma como código y lo mantiene de esa forma. O le puedo decir que es un texto, clac, y ahí me lo pone como si fuera un texto común. Estas son estas opciones. Hagan siempre el autosave y pónganle en 2 minutos por defecto. Entonces ustedes se olvidan y cada 2 minutos automáticamente tac, le sale la grabación. Quiero borrar esta línea. Acá tengo. Cat. Tengo una línea acá y la quiero copiar. Vengo acá. Acá tengo copy y ahí tengo el paste. ¿Ven? Acá tiene todos los comandos. Quiero salvar yo en cualquier momento, quiero agregar una línea, quiero agregar otra línea, la cantidad de líneas que quiera, la puedo subir. Estos son los comandos básicos que tiene el Jupyter Notebook y que les van a servir a ustedes para desarrollar las aplicaciones. Después acá vamos a tener algunos comandos que nos interesan. De esto de file, el más interesante es el download. ¿Qué hace esto? Baja y se lo salva en el formato que ustedes quieran. Es muy común esto cuando ustedes salvan un archivo, el archivo que salva tiene una extensión que es Interactive Python Jupyter Notebook. Entonces, pero si ustedes quieren trabajarlo como Python, vienen acá y le dicen salvame este archivo como Python. Y en la misma dirección, con el mismo nombre, le van a aparecer un archivo de Python que tiene el mismo nombre, nada más que en vez de IPYNB va a aparecer .py de Python, para que lo puedan ejecutar como es habitual. Pero lo pueden exportar a todos estos modelos. Así que eso es de file lo que tienen que saber. Después el otro comando que puede ayudarle es el undo. O sea, agarro, vamos a ver esto. Voy a hacer y corto. Uy, me olvidé. No tenía que cortar eso. Undo cell rows y ahí me lo trae. Así que el edit más que nada es el undo en esto. Y después, el más importante quizás es acá, cuando yo quiero cambiar de kernel. Cuando yo tengo muchos ambientes instalados, puedo elegir entre uno y el otro. En la parte inferior, superior derecha, van a ver que encuentran el nombre del archivo con el cual estaban trabajando. De esa manera van a resolver el kernel. Y ahí lo tienen. Ya está. Ahí tienen el kernel con el cual están trabajando.
por una cuestión de orden, este tendría que ser el mismo con el que levantaron el ambiente completo para que ande bien todo. Y esto es el Jupyter Notebook. Esto es lo básico de Jupyter Notebook. Cuando empiezan a trabajar un poquito, van a ver que las cosas van funcionando medianamente bien. Bueno, ¿qué más? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, perfecto. Está bien. ¿Cómo? No, que está bien por ahora. Perfecto, gracias. Entonces, acá tenemos el Jupyter Notebook. Esto lo tienen que aprender, tienen que empezar a trabajar, tienen que empezar a jugar un poco con los Jupyter Notebooks, que son la herramienta con la cual ustedes van a empezar a desarrollarse. Bien, bárbaro. Yo les voy a pasar después, esperen que se los paso, cuando termino le paso este punto zip, pero es esto que tienen acá. Fíjense que después ustedes le pueden agregar información, HTML, esto es un pedazo de código HTML que guardé. Entonces queda mucho más prolijo todo el Jupyter Notebook. Bien. Como habíamos dicho que lo que íbamos a estar tratando de hacer es trabajar con ciencia de datos y de que salgamos como científicos de datos, la primera idea es la siguiente. Ustedes tienen un proceso de ciencia de datos. El proceso de ciencia de datos está constituido por un conjunto de pasos que en mayor o en menor medida siempre se tienen que ejecutar. En algunos casos tendrá más importancia que el otro, pero los datos que se tienen que ejecutar son casi siempre los mismos. Así que acá no tenemos mayor inconveniente. Lo que estamos viendo acá es el análisis exploratorio de datos, que es lo que vamos a ver en detalle y va a ser parte de la actividad del próximo sábado. Pero lo que tenemos que entender es lo siguiente. Miren, estamos en el... ¿Qué es el análisis exploratorio de datos? Bien, el análisis exploratorio de datos es lo siguiente. Cuando ustedes le presentan un problema de ciencia de datos, hay un encargado de definir ese problema. Eso por lo general lo hace el líder de proyecto y después vamos a ver el conjunto de herramientas con cómo trabaja el líder de proyecto. Ahora nosotros vamos a enfocarnos en estas primeras clases en trabajar como si fuéramos un experto en ingeniería en datos, el cual tenemos que empezar a ver los datos y cuáles son sus pros y sus contras y cuáles son las complicaciones que se nos presentan. Bueno, entonces, primer punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, un proceso de ciencia de datos consiste en, primero, definir el problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Una segmentación de clientes, por ejemplo, un problema típico. Número 2, conseguir los datos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá y que se llama en términos generales data wrangling? Es tomar desde las distintas fuentes de datos y generar un solo archivo. Porque
¿Quién lo hace esto? Y por lo general es el responsable de datos de la empresa, que junto al líder de proyecto empezaron a mirar los datos y le dijeron, bueno, es esto, el conjunto de datos que tenemos. Y en ese preciso instante le llega a ustedes como expertos en datos. El ingeniero en datos o experto en datos es la persona que va a tomar ese dato crudo que extrajo el administrador de base de datos de una forma medianamente cruda de la base de datos, del backup, de la planilla de Excel, del API que entregaba información, de donde sea. En este caso no estamos haciendo todo el proceso, no lo queremos hacer, sino que estamos simulando como un ejemplo de la vida real, donde nosotros no tenemos permiso para acceder a los datos de producción. A nosotros nos hacen llegar los datos de producción. Esa es la diferencia. Entonces, de las primeras etapas de la ciencia de datos, lo que nosotros tenemos es definición del problema, data wrangling, data exploration, data cleaning. Donde estamos parados en este momento es en el data exploration o data visualization o EDA, Exploratory Data Analysis. Ahí está. Esos son los 3 nombres con lo cual van a reconocer en la bibliografía este tipo de etapa del proceso de ciencia de datos. Entonces, el data wrangling nos tomaron los datos y nos pasan los datos a nosotros y nosotros vamos a hacer el exploratorio y el cleaning en una primera instancia. Entonces, hasta acá las primeras etapas las vamos viendo bien. ¿Sí? Vamos bien. Bárbaro. Sí, sí. Perfecto. Vamos a continuar. Acá tenemos las bibliotecas con las cuales estamos trabajando en este notebook. Después vamos a ver un par más. Pero de estas bibliotecas tenemos que entender que acá hay algunas que son centrales y son lo que nos tenemos que empezar a relacionar en la ciencia de datos. Si queremos trabajar y decir que trabajamos en ciencia de datos, vamos a tener que trabajar con algunas librerías y conocerla, y diría tener algún grado de conocimiento bastante avanzado de alguna de ellas, porque es central para el desarrollo de aplicaciones en ciencia de datos. La importante es Pandas. Arrancamos de Pandas. Lo que estamos viendo acá es importando la librería Pandas y le estamos asignando el nombre de fantasía para dentro de este programa como PD. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Import pandas as PD. Bueno, algo muy simple. En vez de tener que escribir pandas, a partir de ahora Python va a reconocer PD como un sinónimo de pandas y no nos va a dar un error. Eso es el primer concepto que tenemos que entender. Bárbaro. Esto que vemos acá son cosas que al principio las copian y las pegan y las tienen ahí simplemente porque lo hacen, pero a medida que vayan entendiendo para qué es, le van a buscar un sentido. Estas son opciones de visualización de las librerías. Pandas, para que a ustedes les quede bien claro, vendría a ser como una planilla de Excel en la memoria. Pueden trabajar de la misma manera. Entonces, todos estos parámetros son para que adentro del notebook
puedan ver las columnas, las filas, el ancho de la columna, la precisión de los puntos decimales, el motor gráfico con el cual van a trabajar. Todo esto es lo que les va a permitir a ustedes trabajar un poco y ver los datos de manera más apropiada. En una primera instancia lo van a copiar así, pero van a ver que después van a poder juguetear con esto y van a hacer un gran trabajo. Después tenemos acá el concepto de nada más que lo que pusimos pd.version. Esta línea de código es Python, van a ver algunas veces el dato, una letra F, una letra R, por fuera un string que es raro de verlo y no causa un error en Python. Bueno, lo que están viendo ustedes en ese momento es, le están diciendo al string que viene inmediatamente después, o sea, Python le está diciendo que el string que viene inmediatamente después es un string con formato. Y como es un string con formato, yo lo que ponga entre llave, abre llave, cierra llave, va a ser un código que se tendrá que ejecutar. Y esto es la forma, acá es PD porque es pandas, pero punto, guión bajo, version, guión bajo, es la forma de representar y ver qué versión de pandas estoy trabajando. ¿Por qué hacemos esto? ¿Esto no es obligatorio? No, la respuesta es no. ¿Pero por qué lo hacemos? Por una cuestión de salud mental. ¿Por qué? Porque van a ver que van a encontrar muchos ejemplos de muchos tipos distintos y van a decir, este ejemplo, qué bueno, justo es lo que quería, lo voy a probar. Cuando lo van a probar, explota todo por los aires. Pero ¿cómo puede ser que haya explotado todo por los aires si esto andaba hasta hace un rato? Bueno, es por la versión. El problema que ustedes tienen son las versiones. Tengan cuidado cuando copien código, sobre todo de Internet, que muchos de los errores que le aparecen no son errores porque no funcione el ejemplo, sino que son errores porque no coinciden las versiones. Entonces lo que estamos haciendo acá, y como regla de conducta, es siempre imprimir y sacar por pantalla qué versión de librería me encuentro yo en este momento. Así que ahí estamos. Bajamos. Algunos comentarios. Esto es el Diego. Es como el Diego. O sea, acá tenemos el secreto de la ciencia de datos. Todo se maneja con esto. ¿Qué quiero decirle? Que acá en esta librería sí dedíquenle tiempo, sí dedíquenle fuerza, horas de trabajo, búsquense en ejemplos, los 20 comandos más utilizados de pandas, ejemplos de cómo cargar archivos en pandas, bla, 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 bla. Cuanto más trabajen con pandas, cuanto más claro lo tengan, cuanto más precisos sean, mejor va a ser. Va a ser mucho mejor para todos ustedes. Entonces, lo tienen que aprender. Esta es una librería que deben aprender, que es necesario que la aprendan. Entonces, acá tienen la documentación completa de pandas para que puedan ir haciendo ejemplos, pasando de un notebook a otro y ejecutando. Después tienen las opciones set y option, que era lo que les había puesto acá, que acá está el listado. Ven una opción y pueden entender lo que se está haciendo y pueden agregar o sacar según su conveniencia. Pero la idea es que ustedes con esto ya puedan empezar a trabajar con pandas. Bien, volvamos a NumPy. ¿Qué es la librería NumPy? La librería NumPy es una librería que implementa funciones matemáticas en Python. Implementa todo el conjunto de
modelos matemáticas que implementa la librería de Python, pero además le agregué unas cuantas opciones más. Y está muy pegadita, porque la usa, a NumPy, a Pandas quiero decir. Entonces, ustedes cuando vayan a trabajar con esto, verán que tienen que desarrollar algunas habilidades, pero nada comparado con lo que se necesita de Pandas. Por lo general, Pandas, aunque no lo usen, siempre se invoca, porque es como un estamos acá y nada más. Entonces, hacemos lo mismo, la versión de Panda, ya lo tenemos. Les explico algo sobre Pandas, es la forma de aprenderla. No le dedique mucho tiempo a Pandas, sí dedíquenle tiempo a Pandas, sí a Pandas, no a NumPy. NumPy lo van a ir aprendiendo a medida que ustedes vayan trabajando. Más trabajan, más van a aprender de NumPy, pero no se hagan el esfuerzo específico de que tengo que aprender NumPy. No, pero sí hagan el esfuerzo específico de aprender a utilizar pandas. Después hay otra librería que se llama Matplotlib, que es la librería base de la ciencia de datos y la librería con la cual por defecto Pandas hace gráficos y muchas herramientas más. Como todo en la vida, ¿es la mejor? No, no es la mejor. ¿Hay otras librerías mejores? Sí, hay otras librerías mejores. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, Matplotlib, igualmente para todo lo que quieran hacer, le va a alcanzar y sobrar. Lo único que tiene Matplotlib es cuando van a hacer un gráfico y le ponen los títulos y todas esas cosas, es medio una ciencia oculta. Pero después van a encontrar ejemplos en la red de lo que quieran. Ponen Matplotlib y hacer tal cosa y ya aparece, lo copian, lo pegan y ya está funcionando. Pero acá vemos lo que sería la trilogía básica de la ciencia de datos. Estas tres librerías es sobre donde es el basamento de la ciencia de datos. Acá está todo. Acá tenemos las tres librerías más importantes de la ciencia de datos. El orden de importancia, Pandas, Matplotlib, NumPy. Eso es como lo tendrían que saber y cómo deberían y cuál es el grado de conocimiento que deberían tener. ¿Está? Entonces, Pandas y Matplotlib las tenemos que conocer. Pandas las tenemos que conocer bien. Matplotlib más o menos funciona y un paso más para atrás es NumPy. Todo eso les va a servir para empezar a trabajar. Cuando ustedes veamos cada vez más ejemplos de ciencia de datos, todos se manejan con tres cosas: Pandas, Matplotlib y NumPy. Y de una forma o de la otra, siempre en cada línea de código se está llamando a alguna de las tres. Con lo cual, le tienen que dedicar tiempo, pero sobre todo a Pandas. Dedíquenle tiempo a Pandas. ¿Está? Bueno. Hacemos un break de 10 minutitos y arrancamos y 10. Dale. Perfecto. Bárbaro. Vale, perfecto.
Bueno, ¿estamos? Vamos. Perfecto, arranquemos de vuelta. Bueno, entonces, 3 librerías que tenemos que conocer, una que es muy importante, la otra para graficación y la tercera para hacer algunos modelos matemáticos, pero lo más importante es que entendamos pandas. Van a ver acá estos warnings, es muy común cuando hacemos Jupyter Notebook, porque lo que les va a permitir hacer es trabajar sin que aparezcan mensajes en pantalla de cualquier forma. Bueno, como les había dicho, vamos a arrancar con la lectura de los archivos. Pandas es una librería que lo que les permite trabajar es como si fuera una planilla Excel en un programa. Esa es la principal característica. Después van a ver acá un dataset que les estoy diciendo que es un sitio que se llama Kaggle. Cuando ustedes empiecen a trabajar con ciencia de datos, este es el primer lugar donde se tienen que empezar a hacer amigos y entender lo que es Kaggle. Kaggle es un lugar donde se hacen competencias de ciencia de datos y además hay información para aprender y todo. ¿Qué es una competición de ciencia de datos? Las empresas, en forma anónima, o hay veces que no tan anónima, suben un conjunto de datos, donde sí los datos están anonimizados. Y esos datos, y la empresa define un premio y una competencia. A ver, encontrar el mejor modelo para segmentación, encontrar el mejor para A, para B, para C, lo que sea necesario, no hay problema. Lo que ustedes quieran, lo presentan ahí. Dicen cuáles son los premios, cuál es el periodo de ventana, hasta cuándo tiene tiempo para presentarse y todos compiten. No tiene que haber absolutamente nada del otro mundo, o sea, cualquiera de nosotros podemos competir. Por eso van a ver tanto Kaggle en ciencia de datos, porque es un sitio muy conocido. Entonces, de ese sitio muy conocido, yo me bajé el Custom Segmentation Data, hacen clic ahí, se registran con su usuario, con un mail y nada más le pide y ustedes pueden bajar el archivo. El archivo que bajan, le ponen el nombre que ustedes quieran, yo le puse este nombre, lo puse dentro de una carpeta que se llama Data, ahí estamos, tenemos todo el archivo, y lo que estoy haciendo PD, ¿se acuerdan? Que era pandas, pero que era abreviado, y invoco al método readCSV. CSV es un archivo de texto separado por coma. Es un estándar de la computación. Cuando nosotros accedemos a un archivo CSV, decimos read CSV y lo cargamos automáticamente porque el formato ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que las comas son lo que me dividen las filas, punto. Y el KRRT en line-fill es el que me divide la nueva línea. Después van a ver esto acá, que es solamente a modo de cuidado, como esto es muy común cuando ustedes estén trabajando con conjuntos de datos que están en distintos sitios. Como eso fue hecho por distintas personas con distintas características, habilidades, con distintas formas de códigos de página de computadora, puede ser que se haya formado creado el registro en una página. Con un formato o con otro.
Sí, japonés, yo qué sé. Y vos venís acá y te explota por los aires. Entonces, eso lo que hace es, si hay algún carácter que es incompatible con tu código de página de la computadora, lo que va a hacer es no va a explotar, lo va a dejar en blanco y va a seguir adelante. Es nada más que eso. Entonces, RIT-CSV, primer método que aprenden en ciencia de datos y primer ejemplo que van a tener que desarrollar. Y van a ver que hay un montón de parámetros, por eso le pongo RIT-CSV que está acá, y van a ver que acá tiene, miren todos los parámetros que le pueden pasar al archivo. Tranqui. Con lo cual uno tiene que ir viendo y tiene una flexibilidad muy grande, muy, muy grande. Entonces lo que tienen que empezar a ver es, ven acá, es mucho de leer cuestiones muy puntuales, que son los métodos con los cuales se van a ir trabajando de forma más seguida. RIT-CSV, dentro de Panda, si Panda era importante, RIT-CSV es más importante, es la primera que tienen que aprender, porque es la primera que están invocando, simplemente que por eso. Bueno, ahí están todas las formas. Después, Tengo lo una que... consulta, Hernán. Sí, Esta hoja que estás mostrando no la compartiste todavía, ¿no? no, O me todavía perdí el no. link. Ah, ok, perfecto. Terminamos, yo se los mando porque les voy a mandar para la parte asíncrona cuál es la actividad que tienen que Ah, hacer. perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bien, vamos a tener esto. Vamos a agarrar y vamos a hacer head. Fíjense que esto fue pasado en DF, data frame. Van a ver mucho que dice DF, data o DF. DF porque es data frame, marco de datos. Entonces, es por eso que se hace una convención y se pone DF, pero no es obligatorio. ¿Qué es el comando head? Por defecto te va a mostrar las 5 primeras líneas de código del archivo que acabas de leer con pandas. Cuando ustedes lo ven así, ven que es como una planilla Excel, como se los muestra, y cómo ustedes pueden trabajar de una manera que sea bastante cómodo para ustedes, ¿no? Entonces, ahí tienen todo el dataset con el conjunto de datos que leyeron. Fíjense que automáticamente reconoció las columnas, los valores, y acá él le agrega un valor de 0 a 4. ¿Qué hizo nada más? Levantó el conjunto de datos, levantó la plantilla. ¿Mm? Así que ahora estamos nosotros con la posibilidad de empezar a ver nuestro conjunto de datos. ¿Se acuerdan? Lo que nos había dado el administrador de base de datos, Tomás. Y acá lo tenemos que empezar a validar. Esa es la idea con la cual nosotros nos tenemos que manejar. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver algunos comandos puntuales que siempre me importa mirar. Fíjense, dfinfo. DF, acuérdense que es lo mismo DF que tenemos acá y es el DF que está acá. El dfinfo es un comando que siempre lo vamos a ejecutar y es más que nada, al margen de que nos pone el objeto al que pertenece, lo que vamos a poner es la cantidad de registros que tiene nuestro archivo, en este caso casi 500.000 de registros, la cantidad de entradas, o sea, los valores que le agregó él de 0 a, siempre una menor que acá. Nos dice información de la estructura, columnas, 8 columnas, y después para cada columna nos va a decir la posición de la columna, el nombre de la columna, la cantidad de valores
no nulos que tengo, fíjense que esto coincide con esto, quiere decir que no hay ninguno que tenga valor en blanco, y el tipo. Una aclaración que les voy a pedir con respecto a esto, le voy a decir con respecto a esto. Cuando dice object es un string, ¿estamos? Cuando yo digo objeto, lo que estoy diciendo es string. Con lo cual, tienen que tener esa salvedad. Con esa salvedad ya podemos trabajar. Y cada columna, el tipo que tiene. Y después al final, le van a aparecer el tipo de dato, de tipo float, tengo 2, de tipo integer tengo 1 y de tipo objeto tengo 5. Pero hay algunos campos que yo puedo cambiar porque la fecha no quiero que sea string. El customer ID no quiero que sea float, es un customer, es un número de ID, no tengo que tener coma 0. Y la fecha me gustaría tenerla bien en estilo fecha. Entonces lo que yo voy a hacer, pero ahora importante, miremos esto, 33, acordémonos, no 33,1. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y para mejorar mi formato y para que sea más eficiente y que sea o consume menos memoria, voy a cambiar los tipos de datos de las columnas. Lo que voy a hacer en cantidad, porque la cantidad es un valor entero, lo que voy a hacer es cambiármelo a integer. El tipo de datos de factura, cambiámelo a datetime, con nanosegundos también. Y el tipo Customer ID, acá tiene una cuestión interesante. Fíjense, Customer ID está en float, ya era lo que habíamos dicho, saquémoslo, pongámoslo en punto en integer. Pero fíjense el número que nos dice acá. Tengo 400.000 registros que son no nulos. Quiero decir que tengo 150.000 aproximadamente, un poquito menos, 136.000, los cuales sí son nulos. Entonces, ¿por qué sé que son nulos? Porque yo tengo un total de 541.000 y 406.000 tengo valores nulos. Entonces lo que hago es, le digo, ¿ven lo que hace Pandas? Y esto es el poder de Pandas. Lo que están viendo acá es el poder de Pandas, dicen. A la columna cantidad del data frame, ¿por qué le paso 2? Porque esto, lo que yo puedo pasarle es uno o varias columnas y aplicarle un solo comando. Convertirlo a integer, y con esto automáticamente me dejó en integer toda la columna, no tuve que hacer un ciclo, no tuve que hacer nada. Acá otro tanto, y en este lo único que hago es, llenámelo, todos los valores que son nulos, not a number, ponele un 0, y después convertímelo a integer. Ya está. ¿Ven por qué es bueno trabajar con Pandas? Nos dan todas estas herramientas que nos permiten trabajar de una manera muy cómoda. Entonces, si yo ejecuto el mismo comando info que había ejecutado acá, lo que voy a obtener es, fíjense, el quantity 32 y antes quantity tenía integer 64. ¿Para qué guardar tanto espacio? Invoice, datetime, invoice antes era object, que es un string, y customer ID es un integer 32 y antes era un float 64. ¿Por qué hice eso? Al margen de que uno ya tiene un par de talks, por lo siguiente. Ahí está. ¿Ven? Es lo que decimos acá abajo. Nosotros generamos una reducción en el tamaño de memoria, del uso de memoria. Y esto es lo que nos ayuda. ¿Estamos? Así que ahí tenemos
por qué hicimos ese comando. Y después podemos empezar a ejecutar comandos de este estilo. Los valores únicos, y nos da una lista de valores únicos de una columna. ¿Ven? Bueno, y acá puedo seleccionar. Yo vi un objeto que decía M. Che, un stock code que dice M. Hago una selección que contenga M para ver el número de factura. Veo el número de factura, después selecciono la factura y veo todos los registros que tenía esa factura. Bueno, acá tengo el M, está bien, pero bueno, es medio raro. Esas son las cosas que tengo que empezar a mirar con Pandas. Bueno, y ahí son algunas cosas que les voy a pasar para que ustedes puedan trabajar y consultar. ¿Viste? Subir, ver. Otra forma que, ¿se acuerdan del head? Lo habíamos hecho. Bueno, podemos ver ejemplo 5 en el medio y el tail. La cola, los últimos valores que tengo en el registro, solamente para evaluarlo. Y después vamos a ver lo que es un describe y lo que son los percentiles. Pero básicamente lo que vamos a trabajar en esta primera parte es con todo este encabezamiento. Que la idea es que ustedes, como trabajos blind, puedan cargar estas librerías, puedan registrarse en Pandas, puedan bajarse los datos, puedan empezar a jugar. Estas son las habilidades que todos ustedes tienen que ir adquiriendo. Bien, ¿hasta acá, chicos? Bien, Mati, gracias. Es la base de la ciencia de datos. Lo que ustedes están viendo son el camino del científico de datos. Tener el Pandas, tener el Júpiter, conocer Kaggle, bajarse un dataset, empezar a modificarlo, a consultarlo en esta primera instancia, conocer un conjunto de requisitos mínimos que son los básicos para poder trabajar y empezar a hacer el análisis exploratorio de información. ¿Estamos? ¿Hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? Estamos. Bueno, excelente. Y esto es así. Yo lo que les voy a mandar, ya que mañana es feriado, mañana les mando una parte de este data frame, no todo lo que vimos hasta ahora, y les voy a poner una consigna para que la podamos ir haciendo. ¿Qué va a ser? Básicamente, registrarse en Kaggle, acceder a Kaggle, bajarse este mismo data frame, cargarlo, instalarse en sus ambientes de UTN-SYS, cargarse el Pandas, el Matplotlib, el NumPy, probarlo, ejecutar los comandos que yo les mandé, que van a tener en el notebook, levantar un notebook que les paso, ver que lo pueden ver, mirar y jugar con esa información para que vean que lo pueden hacer. Esto se aprende de esa forma. Y jugar, y jugar, y jugar. Bueno. Bárbaro. Bárbaro. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo aprovecho y... Sí, dale, María. Sergio, dale. No, yo tenía una duda cortita, era si iban a enviar el examen del primer TP o... El examen de primer TP, sí. Ahora esto se desfasa una semana para que tengan el tiempo de hacerlo. Le hacemos una semana de retraso, así que para finales de esta semana se le va a tomar el examen de la semana anterior. bueno. Así que no te hagas problema, todavía tienen tiempo para ir completándolo. Igual todavía no está el aula virtual, ¿no? No, todavía no me la crearon. Sí, Mariel, preguntabas. Sí, quería preguntar, acá estamos viendo, leyendo desde un archivo, pero podemos leer desde cualquier fuente de datos. Lo que sea, podés leer en Pandas desde una planilla Excel, un archivo, un API, está preparado para
la fuente de datos que quieran. Es más, si vos querés conectarte a través de ODBC directamente a una base de datos, también lo podés hacer. Ok, gracias. Bueno. Hasta acá, chicos. ¿Vamos bien? Sí, sí. Vamos bien. Bien. Sí. Perfecto, sí, sí. Excelente. Entonces nos vemos. Estamos conectados en la semana, pero físicamente, no, virtualmente, así que nos estamos viendo la cara, para que no haya malentendido, va a ser el próximo martes, que la clase también es virtual. Porque al otro día tenemos, o sea, después de esto, 2 días, mañana que está el censo y la próxima semana, Revolución de Mayo. 25 de mayo, el otro día. Así que bueno, bárbaro. Chicos, les estoy mandando esa información. Que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente, Gracias, nos hasta vemos. luego. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Chao.